Sí, yo creo que es de los hechos, uno de los hechos más graves desde el retorno de la democracia, sin duda. Un intento de magnicidio en un clima social y en un clima que propicia lamentablemente la violencia como el que estamos viviendo, amerita la reacción de todas las instituciones y de todos los integrantes de las instituciones. Por eso manifestar primero la decepción, si hay algún término para expresarlo, por la ausencia del bloque completo de Juntos por el Cambio, a pesar de que en algunas ocasiones manifiestan posturas encontradas. Para esto se pusieron de acuerdo los 8, para no venir a discutir el repudio al intento de asesinato a la vicepresidenta de la Nación. Y lo que expresamos es una postura que tenemos como espacio político. Lo que está viviendo la Argentina tiene como parte central de sus causas la proliferación y la permanente inoculación de discursos de odio a través de distintas usinas públicas de generación y formación de opinión, centralmente los medios de comunicación. Si uno analiza el procedimiento para instalar, mundialmente, no en Argentina, en distintos lugares del mundo, situaciones que propician la violencia, siempre se empieza con la fake news, siempre tiene un momento de multiplicación de noticias falsas para demonizar. Después viene un momento en el cual se demoniza y se deshumaniza al adversario, después se aplica el lawfare, después aparece la incitación a la violencia y después el descrédito al hecho de violencia. Todo eso expresado así rapidito lo vivimos en... Podemos mirar la película de los últimos 4 o 5 días en Argentina y vivimos todas esas situaciones. Patricia Bullrich diciendo que con nosotros no se jode, dice. No repudiando después el hecho. Un diputado de Patricia Bullrich pidiendo la pena de muerte. López Murphy diciendo son ellos o nosotros. Dirigentes políticos varios diciendo que está bien que la sociedad se arme, por ejemplo Milei. Babi Echecopar diciendo que Cristina es el cáncer de la Argentina. TN y Clarín multiplicando por millones esas imágenes y la de una manifestante en ocasión de la plaza llena de bolsas mortuorias diciendo que aparezca un sicario y que asesine a la vicepresidenta. Es gravísimo que naturalicemos que eso puede ser parte de los discursos que se multiplican permanentemente desde los medios de comunicación. Por lo tanto, creemos que hay que trabajar no solo en el repudio de lo que pudo ser una enorme tragedia para la sociedad argentina, sino que pongamos nuestra energía también en trabajar cómo hacemos para prevenir futuras situaciones. Y, por ejemplo, los medios de comunicación tienen que empezar a tomar dimensión y hacerse responsables de las situaciones que promueven. No desde la responsabilidad directa, pero sí construir un clima en el que es válido decir en cadena nacional que tiene que venir un sicario a matar a la vicepresidenta y que multiplicar eso, difundir esa expresión, debe tener un reproche de la sociedad, y quienes somos representantes del pueblo tenemos que ponerlo en debate. El tema de los medios de comunicación tiene también basamento en las redes sociales. Creo que el lugar donde más se genera este tipo de odio, de un lado y del otro, digo, uno con solo observar las redes sociales ve que un sector u otro están alimentando este odio. Digamos, no es el momento de parar la pelota, levantar la cabeza y ver cómo viene la jugada, porque digo, ya en una escalada de esta, a ver, si lo hubiese matado a Cristina Fernández de Kirchner, el viernes el país estaba incendiado. Bueno, por eso digo que estuvimos al borde de la situación más trágica desde la recuperación de la democracia. Lo que yo planteé en el recinto y creo frente a esta situación es que hay una permanente proliferación y divulgación de discursos de odio que sistemáticamente se profundizan y generan determinadas consecuencias en quienes hoy se sienten expresados, simpatizantes, o coinciden, o comparten, si querés, las posturas de un sector, el sector mayoritario de la oposición argentina, que es lo que podría llamarse hoy la derecha argentina. Porque es inevitable pensar en que, digo, frente a la situación de una manifestación en apoyo a la vicepresidenta de la Nación,
Naturalicemos que está bien que un cordón policial escolte misteriosamente a 2 camiones de piedras que se posaban en la esquina de la manifestación, casi como incitando a que esas piedras podrían ser utilizadas si se conflictuaba la situación de la manifestación. Eso no puede naturalizarse. Que haya una discusión entre el bloque de Juntos por el Cambio, o el bloque político, ¿no?, con Patricia Bullrich diciéndole a Larreta: no te muestres blando, con nosotros no se jode. Que días antes de lo que sucedió el jueves se hayan multiplicado por miles y miles y miles estas consideraciones ante el público masivo, y que minutos después de lo sucedido ya haya legisladores que responden en el universo filosófico ideológico al mismo sector, a la derecha argentina, que ya 15 minutos después del hecho estaban poniéndolo en duda, como la absolutamente irresponsable Amalia Granata, frente a un hecho de tamaña gravedad, sin prueba alguna, una funcionaria pública planteando que es una pantomima, una puesta en escena. Pero digo, si uno lo ve eso como un hecho aislado de un conjunto de irresponsabilidades inconexas, digo, pierde de vista que es una metodología que se utiliza en todos los lugares del mundo. Hay distintos lugares del mundo en los que estas situaciones se multiplican. Primero una noticia falsa, después la demonización, después la judicialización, después la incitación a la violencia y después la justificación con la idea de que es mentira. Bueno, si nosotros miramos que eso no pasa solamente en Argentina y que no pasa habitualmente versus o contra dirigentes que se sienten representados o que se ubican en el esquema de pensamiento de la derecha mundial o de la ultraderecha, que lamentablemente crece en distintos lugares del mundo, también hay que percibir que es una metodología de un sector específico de la sociedad. Quien cuenta con la posibilidad de difundir simultáneamente y masivamente ese tipo de discursos y ese tipo de mensajes. Por ejemplo, el alegato del fiscal Luciani fue idolatrado casi por un sector absolutamente mayoritario de los medios de comunicación que tienen la capacidad de instalarlo como tema en agenda del día, pero los alegatos de la defensa no fueron publicados ni difundidos con el mismo volumen, siendo que si la causa que involucra a la vicepresidenta de la Nación es de interés nacional y es de primer interés y tiene que ver con el tema de todos estos días, no deberían ser ecuánimes en la difusión, por ejemplo, de los alegatos de la defensa, y eso no pasó. Sí, pero también hay una cuestión, Lucas, que tiene que ver con abonar la tierra para que pasen este tipo de cuestiones, cuando la militancia cantaba: si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Digo, a ver, sí, termina siendo, más allá de las cuestiones, a ver, estamos hablando de la credibilidad de las instituciones, evidentemente, porque si estamos hablando de la justicia, el alegato de un fiscal, que es un alegato, no es la sentencia de un juicio. No, pero justamente por eso, por ejemplo, la tapa de Clarín del otro día hablaba de la sentencia, o del fallo, utilizaba la palabra fallo, casi en un furcio poético. Era un alegato y ya hablaban del fallo. Ahora, fíjate vos que una cosa son los cánticos de la militancia, que se siente absolutamente atacada, atropellada, difamada, y que ve cómo sistemáticamente se utilizan todos los instrumentos del poder en contra de, en este caso, una de las líderes con mayor adhesión popular de los últimos tiempos en la Argentina. Ahora, eso no produjo que caminando por la calle algún funcionario o dirigente o legislador o representante de la oposición de la derecha argentina alguien intentara lastimarlo. No lo produjo. Ahora sí sucedió que a Juan Grabois en la puerta del Congreso lo insultaron y lo amenazaron de muerte, que en la asunción del ministro de Economía, Sergio Massa, se violentaran contra la camioneta que lo trasladaba. Sí generó todo el discurso de son ellos o nosotros, que después se multiplicó en el intento de magnicidio del jueves. Ayer detuvieron a una persona en las inmediaciones de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, también con amenazas al respecto de utilizar armas de fuego contra la Casa de Gobierno. Los otros días a una concejala de Santa Cruz le balearon el auto en el que se trasladaba a una instancia de repudio con lo sucedido con respecto a la vicepresidenta. Entonces,
Cuando todos los ataques provienen de un solo lado de la grieta ya tradicional de la Argentina, eso nos tiene que convocar a la reflexión, porque no es joda que sistemáticamente, y a lo largo de la historia argentina, el peronismo sufrió los bombardeos del 55, golpes de Estado, desapariciones, y ahora sistemáticamente hay un discurso que promueve que otros, anónimos o anónimas, ejerzan la violencia. Hay que hacerse responsable de eso. Si yo tengo la posibilidad de utilizar un micrófono desde mi banca, desde los medios de comunicación, tengo que ser muy responsable con lo que producen mis palabras, incitando, por más que no lo haga explícitamente, aunque muchos lo hacen explícitamente y burdamente, a las situaciones de violencia. Por eso no vas a escuchar en nuestros legisladores, en nuestros funcionarios, un discurso que incita al ejercicio de la violencia. Ahora, yo lo escucho a Milei y es un permanente discurso que incita y que convoca a la violencia, a quemar el Banco Central, a quemar las instituciones. Yo recuerdo en 2017 cuando un pibe tuiteó porque se había quedado sin laburo una estrofa de una canción de Las Manos de Filippi, lo fueron a buscar, lo procesaron, lo metieron en cana y tuvo que arrepentirse públicamente. Ahora, TN y La Nación difundiendo en cadena nacional a 10 personas en la puerta del Instituto Patria diciendo: para vos la horca, Cristina, 10 días antes de que intenten matarla. Entonces, mirá si no son peligrosos los discursos. Yo compartí hoy en la sesión un fragmento de un texto publicado en Clarín en marzo del 2022, advirtiendo sobre la peligrosidad de los discursos de odio. Y lo decía Clarín, Clarín decía: los discursos de odio no pueden ser parte de la programación o de la difusión de los medios de comunicación porque reproducen y producen la violencia. Bueno, ¿qué pasó con esa expresión cuando sucede lo que nos pasó el jueves? Y lo primero que hace Clarín es decir: para el gobierno es discurso de odio todo lo que sea opositor. No, para nosotros no es discurso de odio todo lo que sea oposición. Es discurso de odio decir o difundir o publicitar una persona que está convocando a que venga un sicario a matar a la vicepresidenta. Eso es discurso de odio. Y la decisión editorial de difundir una, otra y mil veces y una vez más esa situación es una definición editorial de un grupo empresario que decide difundir y magnificar ese discurso. Por lo tanto, se tiene que hacer responsable. Yo me imaginaba y veía carteles en las redes y bueno, todos estos días de mucho prestar atención a los diálogos y a los debates, una especie de etiquetado frontal. ¿Qué pasaría si ante la comprobación de que un medio masivo de comunicación difunde una, otra y otra vez noticias falsas, comprobadamente falsas, o relatos de odio, apareciera una etiqueta de: este medio de comunicación contiene discursos de odio y fake news? ¿Qué pasaría si empezásemos a pensar qué instrumentos tenemos para advertir a la población de no caer en la trampa de nadie que utilice los medios de comunicación para generar circunstancias, escenarios y para provocar situaciones de violencia? Bueno, tenemos que responsablemente como sociedad asumir la tarea de pensar para el nuevo tiempo una legislación que cuide a nuestra sociedad y que cuide la convivencia de nuestra sociedad. Lo que pasó el jueves no es joda. Quisieron matar a la vicepresidenta. Vos lo dijiste, estuvimos a un tiro de la mayor tragedia desde la recuperación de la democracia argentina. Entonces, no es joda, y frente a algo que no es joda, nos tenemos que hacer cargo de poner toda nuestra energía en pensar cómo construimos otro tipo de convivencia entre los ciudadanos y ciudadanas y entre los actores políticos que no promuevan sistemática y permanentemente la violencia y en donde todos nos hagamos cargo. Yo me tengo que hacer cargo si en una entrevista con vos convoco a la violencia a la comunidad de Moreno. Por lo tanto, el medio de comunicación que se encarga deliberadamente de reproducir un discurso de odio también se debe hacer responsable. No es el anonimato detrás las cámaras o de las definiciones editoriales una cuestión menor en la situación en la que estamos pasando. Y con esto, lejos estoy yo de plantear, y vos conocés mi posición, una discusión sobre atacar la libertad de expresión. Yo soy defensor a ultranza de la libertad de expresión, pero también soy defensor a ultranza de hacernos cargo de lo que generan nuestras opiniones. Por lo tanto, tenemos que empezar a diseñar instrumentos que nos permitan
poner sobre aviso a la sociedad al respecto de las fake news. Digo, quien habla es permanentemente receptor de noticias falsas. A vos te han usurpado el dominio de tu espacio de noticias, que es un espacio muy reconocido por la comunidad de Moreno. Han usado ese nombre para difamar sistemáticamente la dirigencia política de un sector de la política de Moreno, y con mucha plata además, porque digo nosotros ¿qué pasa cuando a una publicación que dice cualquier barrabasada inventada sobre alguno de nosotros se le pone dinero en la publicidad? ¿Quién está atrás de eso, financiando una noticia trucha? Bueno, multipliquemos eso, que es una pequeña gotita en un paisito como Moreno, a la escala internacional de lo que está sucediendo hoy con la vicepresidenta de la Nación y la figura más querida por el pueblo argentino de los últimos años. Entonces, eso es lo que tenemos que poner en consideración para el debate.